Que tú estás con nosotros y estás fortaleciendo nuestras vidas. Gracias, eterno Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Una vez más, bienvenidos cada uno de ustedes en esta preciosa tarde a esta clase. Hoy, pues, vamos a tocar un tema muy importante, como es el hombre. Teológicamente, la doctrina acerca del hombre o del ser humano se la conoce como antropología bíblica, ¿no? Pero antes de poder continuar con esto, quisiera saber también acerca de lo que hablamos la semana pasada, precisamente sobre el tema la Biblia. Hay algo que quizás dentro de la tarea, dentro de todo lo que hemos visto, quizás no se haya comprendido bien, alguna duda quizás respecto a este tema que hemos estado hablando anteriormente. Quisiera pedirles también me confirmen aquello, pues, para poder avanzar y no dejar espacios vacíos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta quizás respecto a lo que hemos venido viendo durante este tiempo? Muy bien. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Verá, en la tarea que usted mandó, por ejemplo, hay una que habla sobre los profetas, o sea, después del Torá, hay tres temas, ¿no? Tres temas que usted mandó a investigar. Sí. Ya, el que es Nevín o... Sí, Nevín creo que son los profetas, ¿no es así? Los libros o sea, las escrituras de los profetas. Porque la Torá son los 5 pentateucos. El que Tubín es cuando se habla, por ejemplo, de Salmos, Ruth, etcétera. Y el Nevín es cuando es de los profetas, ¿no es así? Así es. Ya, lo que está investigando es que se divide en dos secciones. Profetas principales y profetas secundarios. O sea, es lo que entendí. Así es. Sí, estamos hablando de lo que son profetas mayores y profetas menores. No Ah, es ya. que... A eso se refiere cuando principales y secundarios. Es que en la investigación me salían principales y secundarios. Sí. ¿Por qué la Biblia los cataloga y digamos así que los pone en ese nivel? Porque unos, no es porque el uno sea más que el otro, sino que porque unos tuvieron más contenido. Ustedes ven el libro de Isaías, cuántos capítulos tiene, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel y aún el libro de Daniel. La cantidad de capítulos que hay y el contenido que hay en cada uno de estos libros. Sin embargo, cuando vamos a los otros 12 profetas menores que existen en la Escritura, usted va a encontrar en capítulos, estos libros con 2 capítulos, con 3, 4, 5 capítulos, no son muy largos, no son muy largos, entonces no hay mucha extensión. Por esa es la razón que unos se los consideran mayores y otros menores, ya que inclusive algunos fueron contemporáneos, mientras el uno estaba profetizando, el otro también estaba al mismo tiempo. No quiere decir que un profeta mientras se levantó Isaías, Jeremías no existía, Ezequiel o Daniel y los demás profetas no existían, los demás profetas que encontramos nosotros en la Escritura. Algunos de estos profetas inclusive los vamos a encontrar nosotros en el libro de los Reyes y las Crónicas que están hablando allí, sino que sencillamente la Escritura los cataloga así porque unos son con mayor contenido profético y otros que tienen libros más pequeños, por así decirlo, ¿no? Y esto es muy importante, porque esa tarea de qué son los Nevi'im, qué son los Ketubim, qué es la Torá. ¿Por qué esta tarea? Porque lastimosamente estamos viviendo un tiempo en el que hay una gran fascinación hacia el judaísmo, inclusive.
Muchas personas tienen una fascinación hoy en día hacia el judaísmo. Muchas personas se han apartado del evangelio de Jesucristo porque escucharon a unas personas que les hablaron algunas cosas y les pareció sensacional que les hablen de otra creación aparte de Eva, que le hablen de nombres de Pastor, ángeles hermano. anteriormente, entre otras cosas. Y muchos se sintieron un poco fascinados, por así decirlo. Alguien me dijo en algún momento, me dijo, yo no sé cómo hacer, pero yo tengo que comprarme la Torá. Un hermano andaba fascinado, porque eso se llama fascinación. Andaba fascinado, yo quiero comprarme la Torá. Yo le digo, ¿y por qué quieres comprarte la Torá? Porque ahí está la verdad, ahí está lo que nosotros no sabemos. Y yo le digo, ¿tú has leído en algún momento? ¿Sabes qué contiene la Torá? No, pero por eso la quiero leer, porque por ahí me hablan a mí acerca de la Torá y yo quiero leerla. Yo le digo, si quieres leer la Torá, abre tu Biblia y ahí lo encuentras. Los 5 primeros libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es sencillo. Allí está la Torá. ¿Quieren los Neví? Ahí están los libros poéticos. ¿Quieres los que tuviste? Allí están los profetas mayores y los profetas menores. Pero a veces las personas, por la misma falta de conocimiento, se dejan fascinar por lo que otras personas les dicen y es así como terminan siendo engañados por las falsas doctrinas de las cuales estamos rodeados hoy en día y por personas que no es de ahora, es desde tiempos antiguos. Aún en las cartas que escribió el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, él exhorta de que hay muchos que se dicen ser judíos y no lo son, habla de falsos apóstoles. El apóstol Pablo reprendió a los Gálatas en el capítulo 1 y le dice, ¿quién les enseñó a ustedes? Porque ellos se estaban desviando del evangelio y se estaban volviendo hacia la ley y no era lo que el propósito de Jesucristo. Nosotros estamos estudiando Biblia, ¿cierto? Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, lo primero que vamos a encontrar es a Dios, creando al hombre. Lo creó perfecto, a su imagen, a su semejanza. Ya vamos a hablar acerca de aquello más adelante. Vemos a Dios creando al hombre a su imagen, a su semejanza. El hombre pecó. Pero Dios tenía preparado para el hombre algo maravilloso, ser eterno igual a él, poder el hombre disfrutar de todo lo que Dios ha preparado y creado para él. Pero el hombre pecó. Entonces, ¿qué dijo Dios? Pues vamos a usar un plan B. Vamos a buscar la forma de restaurar esto y ahora ya no va a ser un hombre, va a ser un pueblo. Ahora va a ser un pueblo, el pueblo de Israel. A través de este pueblo de Israel me voy a hacer ver a todas las naciones. Ellos lo van a ver a este pueblo distinto, a este pueblo diferente, a este pueblo apasionado por mí, y ellos me van a querer seguir. Digámoslo así en pocas palabras, ¿no? Para podérselos ilustrar de otra forma. Dios forma una nación, por eso es una promesa que Dios le hace a Abraham de una nación, de un pueblo, de una familia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero cuando se dan las leyes precisamente son para que el pueblo, como su especial tesoro, lo muestre a Dios. Sin embargo, lastimosamente el pueblo que tenía que encargarse de poner en alto el nombre de Dios, de que todos quieran conocer a Dios, también falla. Ahora este pueblo se desvía de la intencionalidad con la cual fue creada, de mostrar a Dios, de mostrar el poder de Dios como lo había hecho en el principio. La gente estaba sorprendida porque todos decían, ese es el Dios de los hebreos, porque ese Dios pelea por ellos. Ellos no tienen a veces que pelear. Ese Dios hace caer piedra de granizo, ese Dios hace caer el fuego del cielo, ese Dios se revela de tanta forma. Ese era el objetivo de Dios con su pueblo. Pero su pueblo pasó el tiempo y ese pueblo se empezó a desviar hacia los Baales, hacia los falsos dioses, quisieron reyes, estos reyes los desviaron también, les pusieron yugo y nuevamente esa creación
falló. Entonces Dios tuvo que levantar un postrero, un nuevo Adán. Este nuevo Adán vino por ese pueblo, en primer lugar, a hablarles a ellos, pero ellos ni siquiera lo reconocieron. Y es allí donde esa bendición el Señor no la deja allí cerrada, sino que ahora es para todo aquel que cree. Y resulta que aquellos que no conocían nada de Él, aquellos que tenían creencias en cualquier otra cosa antes que en Dios y ponía en primer lugar a cualquier cosa de este mundo antes que a Dios, resulta que ese pueblo, la gente pagana, la gente de los gentiles, como lo llama el Nuevo Testamento, esa gente lo acepta al Señor y lo da a mostrar. Y es así como se cumple el propósito de Dios, de que su pueblo sea un pueblo diferente. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Este libro maravilloso que nosotros tenemos, que es la Biblia, fue dado por Dios por esa misma razón, para su pueblo. ¿Para qué? Para que el hombre aquí tenga toda la información necesaria para ser salvo y para que viva una vida cristiana en victoria. Este libro nos ayuda a nosotros a conocer a Dios en su totalidad. Lastimosamente hay que aceptar una realidad y es que entristece reconocer que gran número de creyentes no entienden esta importancia de conocer a Dios, de acercarse más a Dios, porque esta generación es una generación que lee muy poco la palabra de Dios. Algunos se conforman con buscar tan solamente un poquito a Dios. Un poquito leo, por ahí de vez en cuando pueda. Oro si es que no tengo mucho sueño. Leo la Biblia si es que no me da mucha pereza. Me congrego si no tengo otras ocupaciones. Y pues, lastimosamente, estamos viviendo en una generación que está desenfocándose de lo que Dios en realidad quiere. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo demos a conocer a todo el mundo. Y el creyente tiene que entender que necesita conocer a Dios. ¿Y cómo lo conoce? Lo conoce solamente por medio de la palabra, por medio de la escritura. Necesita buscar a Dios todos los días, tener un devocional con el Señor. Podemos nosotros tener extras, por así decirlo. Ver videos por internet, prédicas por internet, escuchar enseñanzas por internet, alabar a Dios por medio del internet. Todo eso es, podríamos decir, un plus extra, pero todo eso no va a llenar el que nosotros tengamos nuestro tiempo separado para Dios, que tengamos nuestra prioridad para el Señor. Todas esas cosas solamente debe ser un extra para, como quien dice, si oro, ya oré en la casa y ya oré en la iglesia, pues bueno, pongo adoración para que no se me cambie el ambiente. Pero eso no puede sustituir el que yo escuche una predicación en mi casa. Eso no puede sustituir el que yo esté pendiente de congregarme, de estar en la presencia de Dios, disfrutando de su gracia, de su amor, del compañerismo con mis hermanos, de orar, de clamar los unos por los otros. Mire que hace tiempo un estudio científico dio a notar algo, un estudio científico hacia la iglesia cristiana. Y es que precisamente aquellos creyentes que leían su Biblia como mínimo 4 veces por semana, aquellos creyentes que oraban a sí mismos como mínimo 5 veces a la semana. Yo no estoy hablando de orar por los alimentos. Eso es un extra, nada más, es dar gracias por la bendición de la comida, ¿cierto? Pero todos esos creyentes que se esforzaban por buscar más a Dios tenían un cambio progresivo en sus vidas. Estaban más saludables, estaban más bendecidos. Eso no quiere decir que no tenían fuerza o fortaleza, estaban más fortalecidos. Todavía no quiere decir que no tenían problemas. En medio de sus problemas, estaban más fuertes. ¿Por qué? Porque
han decidido el comprometerse más con el Señor. Por eso es que es más fácil caer en pecado, caer en las malas compañías, ser inconstante, entre otras cosas. Es más fácil aquellas cosas cuando no hay esa comunión con el Señor, de que puedo distraerme fácilmente en otras cosas. Digamos que tomo el teléfono para ver un pasaje bíblico, para leer algo y pues de repente o estoy escuchando una predicación, mientras la estoy escuchando también estoy queriendo jugar al mismo tiempo. ¿Y usted cree que eso es en realidad separar ese tiempo para Dios? Pues lastimosamente no. Por eso es que es más fácil que la gente caiga en pecado. Tenemos una generación que vive entrando y saliendo del evangelio, apartándose muchas veces. ¿Por qué? Porque lastimosamente no han dado esa prioridad hacia buscar a Dios. Y si nosotros queremos vivir el cristianismo al máximo, en realidad, poder experimentar todo lo que Dios tiene preparado para nuestra vida, servirle a Dios y convertirnos en esos vencedores que el Señor quiere que en realidad nosotros seamos, necesitamos tener una vida de devoción diaria al Señor, leyendo, estudiando la Escritura con entusiasmo, con interés. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo leemos la Biblia? Lo primero que tenemos que hacer es orar. ¿Amén? Hay que orar. ¿Por qué? Porque usted no va a leer el periódico, usted no va a leer la Extra, usted no va a leer una revista, usted no va a leer un cuaderno cualquiera, un libro cualquiera. Usted va a leer la Biblia. Y cuando usted vaya a leer la Biblia, usted ore primero. Ore para que Dios se revele a su vida, para que el Espíritu Santo le traiga iluminación. Porque la Biblia no es como cualquier libro o cualquier texto informativo. La Biblia es una fuente de vida tan profunda, imagínense, es tan profunda la Sagrada Escritura, que usted lee lo mismo algunas veces y cada vez va encontrando algo diferente. Dígame si es o no es así. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Amén, pastor. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado a alguien predicar el mismo texto bíblico y lo predica de otra forma? Dígame si es o no es así. Así es. Cada día se aprende. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia es fuente de vida. La Biblia es fuente de conocimiento para el cristiano. La Biblia es toda la información que nosotros necesitamos acerca de Dios. La encontramos allí precisamente, en la Escritura, en la Biblia. Mire que muchos filósofos, muchos científicos han tratado inclusive de leer la Biblia intelectualmente y lastimosamente no han podido comprenderla. Alguno dijo en algún momento, si yo quiero y me lo propongo, yo la Biblia me la leo en un día. Y quién sabe, puede ser, no lo sé. Puede ser que sí, como puede ser que no. Puede ser que sí se la pueda leer en un día. Puede ser, pero sí le aseguro algo. Si la lee de esa forma, no va a comprenderla. Mucha gente ha tratado de leer la Biblia de una forma intelectual, pero no ha podido. Por eso usted tiene que orar antes de leer la Biblia. ¿Usted ora para comer? ¿Cuánto oran para comer? Amén. ¿Usted oramos para comer? Amén. Así mismo hay que orar antes de leer la Biblia. Amén. Asimismo, hay que orar antes de leer la Biblia para que el Espíritu Santo nos traiga a nosotros esa iluminación. El apóstol Pablo dice algo, y es que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque dice que, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural estas cosas a veces son locura. Es locura que un hombre camine sobre el mar. Es locura que caiga fuego del cielo. Es locura normalmente que un ciego vea, que un mudo hable, que un muerto de casi 4 días resucite. Es una locura. Es una locura que un loco en un cementerio de repente
cambie y sea transformado y ande internado. Es una locura. Eso es una locura. Pero cuando usted lee la escritura, usted eso hace que hasta su fe se aumente. Usted dice, es posible. La vida se me ha vuelto dura, las cosas están difíciles, pero es posible. Sé que estas cosas están saliendo de mis manos, pero es posible. Puedo salir de esta situación. La Biblia dice en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, que el Señor inclusive les abrió el entendimiento para que comprendiesen las sagradas escrituras. Imagínense, se dice que si una persona lee 3 capítulos diarios, se puede leer la Biblia en un año. Si se lee 3 capítulos diarios, se la puede leer en un año. Puede ser, yo los motivo a ustedes que durante este tiempo que estamos acá preparándonos en ese seminario, usted se desafíe a leer la Biblia. ¿Cómo la leo, pastor? Y la verdad que se me hace difícil. Empiece leyendo el Nuevo Testamento. Empiece primero leyendo el Nuevo Testamento. No se adelante hasta Apocalipsis, ni tampoco empiece por Levítico, porque no va a entender nada. Empiece primero leyendo el Nuevo Testamento. Mire, mi hijo que está aquí también estudiando, Josías, él se leyó la Biblia en menos de 3 meses, perdón, el Nuevo Testamento, en menos de 3 meses, leyendo media hora diaria. Yo sé que no se la aprendió. Yo lo sé. Él no se la aprendió. Pero se la leyó. Y cuando él la vuelva a leer, y cuando él, a veces citamos un pasaje bíblico, él es uno de los primeros en encontrarlo. ¿Por qué? Porque ya se leyó el Nuevo Testamento. Ya sabe dónde están los libros, cómo están ubicados. Él no demora mucho en encontrarlo. Sé que no lo entendió todo el Nuevo Testamento a la perfección, pero ya tiene un avance. Usted lea el Nuevo Testamento y luego de que lea el Nuevo Testamento, empiece a leer desde el Antiguo en adelante. Yo, por misericordia del Señor, ya estoy leyendo la Escritura la 3ª vez en orden, o sea, en orden, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya voy yo por la 3ª vez. Les contaba la semana pasada que vi un video donde había un hombre que decía que se ha leído la Biblia, no recuerdo si son 33 o 36 veces, se la ha leído. Y pues sí le creo algo porque de verdad cita muy bien la escritura. La cita muy bien. Quizás no la interprete del todo bien, pero aunque sea así la cita bien. Sí la cita bien, porque eso es lo que provoca. Que cuando usted lee tanto algo, los psicólogos dicen que cuando nosotros leemos de 3 veces en adelante algo, ya el cerebro empieza a memorizar. A veces estamos que quiero aprender un versículo bíblico y se me hace tan difícil. No se enfoque solamente en eso. Sencillamente léalo, disfrútelo, entiéndalo. Eso es lo que debemos de tratar de hacer. Para nosotros debe de ser un desafío de que cada uno de nosotros, no sé cuántos años tengan ustedes en el camino del Señor. No sé, a ver, ¿quién tiene aquí más de 5 años en el Evangelio? A ver, levánteme la mano. ¿Sí? Muy bien, y ahora siendo honestos, de todos los que estamos aquí, ¿cuántos se han leído la Biblia aunque sea una vez? Amén. Amén, mi hermano John Navarrete, mi hermana Lili Guerrero. ¿Quién más se ha leído una vez aunque sea la Biblia? Amén. Amén, pastor. Mi hermana Gisela también. ¿Quién más? A ver, se me pasó alguien por ahí. Mi pastora Reina también. Sí, Amén, qué bueno. pastor. Amén. Mi pastora Graciela también. Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es muy importante, que nosotros sepamos leer la escritura, tengamos ese desafío, que aquello que seguimos lo conozcamos. Eso es en realidad sumamente importante, porque uno de los instrumentos del caminar con Dios es precisamente ese, el estudio diario de la palabra de Dios. Pero muchas personas tienen ese problema de que no sé, la verdad que yo quiero, pero no la entiendo, me hacen falta ganas, me hace falta interés, no la puedo entender. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso.
¿Qué hago, pastor, en esos casos? No sé cuántos aquí tengan ese problema. A veces justo cuando quiero leerla, no sé, por alguna razón se me quitan las ganas y no termino. No termino ni entendiendo ni leyendo lo que quería leer. Y creo que a más de a uno le ha pasado eso. Lo primero que usted tiene que hacer, ¿sabe qué es? Es esforzarse. Dígame usted si no le, si a usted desde pequeño le gustó comer tomate, pimiento, cebolla. Ah, yo creo que a ninguno nos gustaba, no sé, a alguno que sí le haya gustado. A ver, ¿a quién le gustaba desde chiquito? ¿Cierto? Hemos A tenido mí una sí. lucha Pastor, yo comía desde pequeña harto tomate y jugo de tomate. de chiquita mismo. De Pastor, a pequeña. mí el tomate sí me encantaba con la cebolla colorada, pero el pimiento no. ¿Y Cocinado, cuántas pues. veces mi El mamá tomate no me... crudo. El tomate crudo, bueno, es más rico. Sí, Pero ¿y cuántas cocinado veces ya. mi mami no me sonaba porque no comía el verde? ¿Cómo es que se llama eso? El pimiento. Pero ahora que soy adulto, me encanta el pimiento. Y gracias a Dios yo no tengo problemas con mis hijos porque desde pequeños les enseñé, los acostumbré a que coman todo eso. Parecen conejitos comiendo, le digo yo. Así es, a alguien más no le gustaban quizás las legumbres, ¿no? Le gustaba, qué No, sé yo, el brócoli, el nabo. Yo sí he A ver, comido de toda clase de A legumbres. mí no me gustaba, pastor, ahora sí me encanta. y a usted, pastora Reina, ¿qué no no. le gustaba? A mí sí, mis padres me enseñaron, como viví en el campo, me enseñaron a comer de todo. Así, es que eso es otra cosa. Sí, Nos La esa es otra enseñan veterana, cosa. pastor, la veterana. la No, veterana. eso tampoco. A todos nos enseñaron a comer, Me pero enseñaron, sí. por naturaleza nuestra, hay No lo ciertas comemos. que no hubiéramos querido, no hubiéramos querido, ¿cierto o no? Así es. Por gusto propio no hubiéramos querido comerlo, pero aprendimos a comerlo y ahora nos gusta y inclusive le decimos a nuestros hijos, te lo comes. A mí tampoco me gustaba y ya me gusta. Es lo que yo le digo a mis hijos muchas veces. Y, y es así con la escritura. A veces no vamos a tener ese interés, a veces hay cosas que no vamos a tener esas ganas quizás, pero si nos esforzamos, luego nos va a gustar. Pero si nunca nos esforzamos, nunca vamos a lograrlo. Si usted va a esperar a sentir ganas, ay, voy a orar, Señor, ponme esas ganas para leer la Biblia a partir de mañana. Mañana le da más sueño todavía. El diablo de alguna forma le roba el tiempo y usted no lo logra. Usted dice, no, es que Dios no me escuchó. No es así. Es que hay que esforzarnos. Amén. Hay que esforzarnos cada uno de nosotros. Pastor, Tenemos que les esforzarnos. puedo ¿Hasta comentar a cuándo? ustedes, ¿Sabe a mis hermanos, les puedo comentar a ustedes, mis hermanos, un tema sobre el tema de leer la Biblia. Amén. Cuando yo inicié en los caminos del Señor, mis amados hermanos, mi esposo ya era cristiano, pero yo no. Y él siempre fue mi primer maestro. Dios lo utilizó a mi esposo para que yo amara a Dios y todo lo que conlleva ser una vida cristiana activa, pues no. Y en mis inicios, antes de bautizarme y después de bautizarme, yo no leía la Biblia. Por ahí uno que otro versículo en cuanto al devocional que nos hacían seguir y lo que es un discipulado, ¿verdad? Que uno inicia, un discipulado primer nivel, qué sé yo. Pero de que yo buscara leer la Biblia, no. Yo soy muy honesta y me río y comparto esto con mis hermanos porque no me gustaba, yo me dormía, literal. La primera línea y me dormía. Mi esposo llegaba de trabajar de noche y me decía, no, vamos a leer la Biblia. Él comenzaba a leer la Biblia y me dice, en algún momento se te va a entrar la palabra de Dios y vas a aprender a leer la Biblia con amor. Hermanos, yo me dormía. Fueron años así, siquiera 1 o 2 años de esa manera que yo me dormía, incluso hasta me enojaba y le decía a mi esposo, ya, deja que Dios me enseñe solita la Biblia. Hasta que comprendí y Dios tocó mi corazón de que si yo no leo la Biblia, no voy a conocer de ese Dios maravilloso. Porque lo único que nos enseña verdaderamente la vida de Dios, del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo y todos sus acontecimientos es la palabra de Dios escrita. Y así poco a poco fueron mis inicios. Y pues Así es. ahora todo, por Se decir, si el trata de pastor que Marín me dice algo y me nosotros dice, busquen vamos a en tal lugar, esforzarnos. yo voy y busco en ese versículo.
O sea, ahora con amor lo hago y busco y busco y busco. Entonces, si alguno de mis hermanos aquí presentes recién están iniciando en los caminos, o aunque tengamos muchos años, porque lo que dice el pastor Marvin es una gran verdad, aquí no importa cuántos años tengamos, aquí lo que importa es que Dios cada día nos revela nuevamente un versículo bíblico a su parecer y bajo cada circunstancia. Yo los invito a que sigamos uniéndonos en esa oración, en esa lectura diaria, porque no hay nada más importante que eso, mis amados hermanos. Gracias, pastor, por permitirme compartir esto. Amén. Entonces hay que esforzarnos por leer hasta que esto se vuelva un hábito en nuestras vidas. Otra cosa muy importante para nosotros aprender a leer la Biblia. Un consejo muy importante que yo aprendí en algún momento en mi vida. ¿Sabe cuál es? No leer la Biblia en segunda o en tercera persona, singular o plural. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Tengo que leer la Biblia en primera persona, en singular. Esto quiere decir que tengo que leer la Biblia para mí. Cuando yo la leo para mí, yo entro en la historia. Yo entro en lo que Dios le está diciendo a alguien. Entro en cómo Dios está hablándole a alguien. Por ejemplo, leemos los profetas y leo los profetas y digo, no digo, y el Señor le dijo a Daniel, o el Señor les envió a decir, eso es tercera persona en plural. Pero cuando lo leo en primera persona singular, digo, el Señor me dice, amén. Y así me ha dicho el Señor. Yo soy entonces el profeta. Yo soy el apóstol. Yo soy ese hombre. Yo soy esa persona a la que el Señor ha hablado. Yo soy ese leproso. Yo soy ese pecador. Cuando viene el profeta y confronta a David y le cuenta esa historia de aquel hombre que tomó la corderita del otro, él dijo inmediatamente, yo soy ese hombre. Aprendamos a leer la Biblia de esa forma, poniéndonos nosotros en ese papel. Yo soy Daniel, yo soy José, yo soy Isaías, yo soy Abraham, yo soy Jeremías. E inclusive, si me toca leerlo, yo soy Judas. Yo soy Judas. Yo soy Tomás, el que no creyó al Señor. Yo soy Judas, el que lo vendió. Yo soy Pedro, el que lo negó. Me pongo en ese lugar y voy a entender mejor la historia. ¿Cierto? Voy a entender mejor la historia. No que esa parte es para el otro hermano, no. Es para mí en primer lugar. La Biblia la leo para mí. Yo soy ese hombre. Hemos hablado durante estos días acerca de los dogmas, ¿no? Y hay muchos dogmas que encontramos a nuestro alrededor que tergiversan la Sagrada Escritura. Y es que hay una contrariedad y una gran diferencia entre lo que es dogma y lo que es doctrina. De allí la importancia, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros hagamos esa diferencia. Ahora, quiero aclarar algo muy importante, ¿no? Hay muchos dogmas, por lo general, dentro de las sectas. Dentro de las sectas encontramos dogmas como lo que hablábamos, el celibato, el purgatorio, entre muchos otros más, ¿no? Muchos dogmas. Hay aquellos dogmas creados por los hombres y que los hombres los han tomado como una enseñanza estructural y eso es intocable, pero no es lo que la Escritura enseña. Ahora bien, dentro de las iglesias evangélicas también hay dogmas. Sin embargo, hay que hacer una diferencia entre lo que son dogmas y lo que son reglamentos. Las iglesias tenemos ciertos reglamentos y eso sí es muy importante que nosotros los respetemos, los respetemos. Toda institución tiene su reglamento. Toda institución tiene un reglamento y nosotros tenemos que aprender a respetar. Si en la iglesia tengo hay un reglamento, supongamos, el reglamento es el horario de culto, 7:30, pues es algo que hay que someterse al horario. Hay un reglamento, por así decirlo, de que si el niño llora, sáquelo, es reglamento, hay que
respetar los reglamentos, tanto tiempo de alabanza, tanto tiempo de predicación. Quizá muchos no estén de acuerdo con aquello, pero al fin y al cabo, en esa iglesia hay reglamentos y hay que respetar. Hay reglamentos de vestimenta, hay reglamentos de pudor, de modestia, son cosas que hay que respetar. Amén, estamos claros, ¿no? Es una diferencia entre lo que es dogma y lo que es reglamento, porque podemos tomar y terminar malinterpretando todo como un dogma, pero un dogma es cuando alguien usa precisamente un texto fuera de contexto. Amén. Un texto fuera de contexto. Por ejemplo, muchas veces tampoco se ha leído la escritura, que hay personas que le preguntan cuántas vueltas le dio Israel al muro de Jericó. ¿Cuántas vueltas le dio? 7, decimos todos. ¿Será que le dio 7 en realidad? Pero si nosotros estudiamos bien la escritura, nosotros encontramos que cada día Israel le dio una vuelta. Y en el último día, en el 7º día, le dio 7. Hay algunos estudiosos que dicen que le daba una vuelta diaria porque era muy grande la muralla y se demoraba muchísimo en darle la vuelta. Lo milagroso está en cómo le dieron 7 vueltas en el último día. Solo el poder de Dios lo puede hacer. Son las cosas inexplicables, pero que son reales. Entonces, ¿cuántas vueltas en total le dio Israel al muro de Jericó? Le terminó dando 13. Y a veces hacemos una doctrina de aquello, de que solamente son 7 vueltas y vamos a darle 7 vueltas a la ciudad, vamos a hacer 7 veces esto y cosas así, porque a veces utilizamos textos y estos se van fuera de contexto. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos alguna pregunta para poder entrar en lo siguiente que tenemos el día de hoy. ¿Alguien tenga alguna pregunta? Para poder avanzar. Vamos a avanzar entonces con la clase del día de hoy. Es necesario también que hagamos este resumen para recordar de lo que hemos hablado. Y vamos a hablar sobre antropología bíblica. En otras palabras, la doctrina del ser humano. La palabra antropología proviene del griego atropos, que quiere decir antropos. Y esto es la ciencia que estudia al ser humano. Antropos significa hombre y logía significa estudio. Entonces, antropología es el estudio del hombre, es el estudio del ser humano. Eso es lo que vendría a ser antropología. Amén. Muy bien. Y pues aquí vamos a ver nosotros 4 ejes. El primero es su creación, el segundo es su propósito, el tercero es su género y el cuarto es el matrimonio. Y vamos a hablar en primer lugar acerca de la creación. Por favor, alguien le dé lectura al texto que tenemos aquí en pantalla. El hombre fue directa e inmediatamente creado por Dios a su imagen y semejanza, libre de pecado, con una naturaleza racional, con inteligencia, voluntad, determinación personal y responsabilidad moral para con Dios. Perfecto. Entonces, el hombre dice que fue directa e inmediatamente creado por Dios. Si nota usted aquí esta palabrita que dice inmediatamente, ¿por qué cree usted que está remarcada esa palabra? ¿Qué quiere decir que el hombre fue directo e inmediatamente creado por Dios? ¿Qué creen ustedes? Porque no fue un proceso así como el embarazo de la mujer que pasa los 9 meses y va por proceso, sino que fue directamente ya como hombre, no como niño, ya un hombre creado en un solo instante, o sea, un solo día, por decirlo así. Excelente. ¿Qué más?
¿Qué más? A ver, otra idea más que tengan por allí. Inmediatamente. El hombre fue Por directa. ejemplo, ahí dice imagen y semejanza, o sea, con capacidades intelectuales. Él ya, ya venía con un cierto conocimiento dado por Dios. No fue que muchas cosas habrá necesitado ir aprendiendo, pero lo básico ya lo tenía, no como un niño que va creciendo y recién va aprendiendo. Por ejemplo, él ya supo cómo darle un nombre a las bestias, como dijo, darle nombre a las bestias. Él ya supo cómo darle, él ya sabía cómo apacentarlas y guiarlas, porque también el hombre estaba para guiar los animales, cuidar, por decir, ya sabía cómo cuidar incluso lo que es el paraíso, porque era para cuidarlo también. Excelente. ¿Saben? Muy buena respuesta. Otra respuesta a esto, al menos que alguien más tenga algo que decir sobre esto, ¿alguien más? Sobre lo que quiera decir inmediatamente. ¿Nadie más? Pastor, como dice también la escritura que fue puesto del aliento de vida de Dios, ¿verdad? Con su hálito de vida, por eso inmediatamente fue creado, porque Dios no estaba experimentando qué hacer, ya que fue hecho a su imagen y semejanza directamente con su aliento de vida. Muy bien, también es válida también la respuesta. Sin embargo, hay otra, otra opción más que también nosotros debemos de explorar, al decir que el hombre fue directa e inmediatamente su creación fue creado por Dios a su imagen y semejanza. ¿Sabe? Hay una, una enseñanza acerca de la evolución teísta. Y la evolución teísta no cree, no cree que el hombre fue inmediatamente creado, sino que el hombre es parte de un proceso evolutivo, es parte de un proceso evolutivo. Fue algo como un polvito que se convirtió en una bacteria, que se convirtió en una célula y que luego se convirtió en un organismo y este fue evolucionando, evolucionando y evolucionando hasta que se convirtió en un hombre. Ahora bien, si Adán eh, fuera producto de una evolución, la Biblia no lo describiría a él como el primer hombre de la tierra, porque en medio de la evolución pudieron haber muchos evolucionando al mismo tiempo y cómo saber quién fue el primero. De allí que por ahí hay que el hombre cromañón, que la Tuntaki, que no sé qué, ¿no? Las creencias de las personas. Pero cuando nosotros relacionamos esto con la escritura, tienen que salir esas preguntas, porque le va a aparecer en cualquier momento a usted alguien con una creencia atea, y es esta una de las formas con las cuales usted puede confrontarlo con la misma escritura. Porque de ser así, imagínense si el hombre fue como lo muestran las películas o la ciencia, un proceso evolutivo que ya cuando llegó a mono, gorila y de ahí se hizo hombre. Entonces, ¿cuándo el hombre, en qué momento el hombre tuvo conciencia? En qué momento el hombre tuvo voluntad? ¿En qué momento logró alcanzar esto? La Biblia no enseña esto. La Biblia enseña algo totalmente diferente. La Biblia dice que el hombre fue creado directa e inmediatamente por Dios a su imagen y semejanza. Como lo decía nuestro hermano hace un momento, el hombre no fue creado como un embrión, no fue creado como un bebé tampoco. El hombre fue creado, en otras palabras, como un ser adulto. Fue creado como alguien adulto. Si pues se le hubiera podido hacer en aquel tiempo un examen a las células de Adán, pues en su segundo o tercer día de su creación que se lo hubieran hecho, encontraban que ya él era un ser adulto, un ser completo, completo, consciente, con todo lo necesario para poder
sobrevivir. Él no tuvo que pasar por estas cosas porque Dios lo formó ya de esa manera. Lo creó como un ser maduro. Él no pasó por la infancia, él no pasó por la pubertad. Lo que sí es que sí se hizo anciano con el pasar del tiempo, con el pasar de los años. Dios no lo hizo como un embrión ni como un bebé. Dios lo hizo y lo creó como un adulto, tal y como lo dice la palabra aquí, inmediatamente. Y dice la escritura, libre de pecado, con una naturaleza racional, con inteligencia, con voluntad, con determinación personal y también con responsabilidad moral para con Dios. Por favor, alguien que me lea Génesis capítulo 2, versículo 7. Tengamos nuestra Biblia en mano, por favor. Otro hermano que me busque el libro de Génesis capítulo 2. Amén, acá pastor. El versículo 15. Amén. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre en ser viviente. Amén. Mire, es sencillo y de verdad no tenemos para qué tratar de buscarle otra respuesta a las cosas. Fue el hombre un ser viviente. Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento sobre su nariz. ¿Y fue el hombre un ser viviente? Listo, listo. ¿Para qué vamos a ahondar más en, bueno, y cuántas libras de polvo utilizó Dios? ¿Qué polvo era? ¿El polvo del desierto? ¿O qué clase de polvo era? Es sencillo. Pastor. La Sagrada Escritura es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Leamos, por favor, el libro de Génesis en el Pastor, capítulo 12, disculpe. en el capítulo 15. Una de las formas también me pongo a pensar, ¿por qué por qué usted pone aquí inmediatamente? ¿Por qué Dios lo hizo inmediatamente? Porque ya la creación estaba formada y no había tiempo o alguien que cuidara a un bebé, ¿verdad? Entonces tenía Amén. que ya ser un hombre totalmente con responsabilidad, con inteligencia para poder subyugar la tierra. Amén. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 15, por favor. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Formó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y que lo cuidara. Desde que Dios lo formó, Dios le dio una responsabilidad al hombre. Le dio un deber al ser humano. Pastor, tengo una Cuidar consulta. el lugar. En el capítulo 15 que acabamos de leer, ¿Sí? dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Es decir, que él no fue formado dentro del huerto, sino que, ¿cómo fue? Porque dice, y lo puso, no es que ya estaba ahí. Y lo tomó y lo puso. Amén. Amén. Es que dentro de este planeta, Dios hizo un huerto muy hermoso. Dios hizo un lugar muy especial. Lo hizo a ese huerto. Si Dios tomó el polvo de allí del huerto, o de afuera del huerto, o de la entrada del huerto, o del norte, del sur, del este, del oeste, porque la Biblia habla de los ríos, de los cuales desemboca el agua hacia el Edén. Son ríos que llegaban hasta allí, pero no estaban solamente, pertenecían solamente al huerto, venían desde afuera. Y Dios, el lugar que ya tenía preparado, que ya tenía listo, que ya había formado y creado, Dios dijo, este es el lugar en el cual voy a poner al hombre a gobernar sobre todo lo que yo he creado. Ese huerto, ese lugar hermoso. De que el polvo lo tomó de la entrada, de la salida, de cuántos kilómetros, no lo sabemos, pero es de la misma tierra, en el huerto del Edén. Es de la misma tierra. Génesis capítulo 3, versículo 9. Perdón, Santiago capítulo 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
Amén. Los hombres hechos a la semejanza de Dios. Es como fue el hombre hecho desde el principio, hecho a su imagen y hecho a su semejanza. La ciencia podrá tratar de querer discutir estas cosas, pero no podrá en ningún momento, de ninguna forma, de ninguna manera, tanto neurólogo tratando de estudiar el cerebro del hombre y encuentra tantas ramificaciones, tantas áreas, que por mucho que el hombre estudie, no podría crear un cerebro como el cerebro humano. ¿Por qué? Porque eso solamente lo hace Dios. Y es porque Dios lo hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, con inteligencia. Inteligencia. Lo segundo que vamos a ver ahora, su propósito original. La intención de Dios en la creación del hombre fue que él mismo glorificara a Dios. Aquí nos detenemos. Dice que él mismo glorificara a Dios. Cuando hablamos de que la intención de Dios fue que el hombre lo glorificara a él, no tenemos por qué quizá tratar de buscarle una interpretación orgullosa o de cualquier otra forma. Cuando la Biblia habla de que todo lo que ha sido hecho para la gloria de Dios, enseña algo muy fundamental. Imagínense nosotros, cuando vemos la creación de Dios, ¿no? Usted ve los pajaritos, usted ve los animales, la diversidad. Todavía continúan encontrando especies alrededor de la tierra y alrededor de las profundidades del mar, especies nuevas. Y uno dice, los colores están bien puestos, su forma, su belleza, su hermosura, en las flores, en las plantas, en la fauna, en todo lo que existe, cuando vemos las montañas, cuando vemos los jardines, cuando vemos todo lo que existe en la tierra. ¿Qué podemos decir? Solamente Dios pudo haber hecho aquello. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea para que él mismo también lo glorifique a él. Y eso debe de ser también una tarea para nuestras vidas. Que cuando las personas nos vean a nosotros, la gente glorifique a Dios. Ese hombre era un borracho, ese hombre era un alcohólico, por ese hombre no daba a nadie nada. Pero miren lo que hizo Dios. Usted es un instrumento, escúcheme bien, mi amado hermano y hermana, pastores, ministros, todos los que estamos aquí. Usted es un instrumento para que Dios sea glorificado, para que la gente vea que solo Dios puede hacer estas cosas. Solo Dios puede cambiar nuestras vidas. Solo Dios puede transformar nuestros pensamientos. Solo Dios puede hacernos diferentes. Solamente Dios. Lo segundo, que el hombre disfrutara de esa comunión con Él. Porque sabe una cosa, desde que el hombre tiene el aliento de vida, desde ese momento, el hombre tiene una conexión con Dios. Nuestro espíritu siempre va a sentir esa necesidad por Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa del Señor. Pero dígame si usted no se siente tan bien cuando se levanta a orar por la mañana. Dígame si usted no se siente tan bien cuando ha escuchado la palabra, cuando ha meditado en ella. Dígame si usted no se siente tan bien cuando recibe la palabra de Dios, cuando está en comunión con Él. Su día es diferente, su mañana es diferente, su presente es diferente. Usted podrá estar pasando un montón de situaciones o dificultades, pero usted va a sentir que todo lo puede en Cristo, porque Él nos fortalece. Usted lo va a sentir. ¿Por qué? Por esa comunión. Pero cuando no hay esa comunión, vivimos con ese vacío existencial, siempre tratando de buscar algo y no encontrándolo en nada de lo que hay en este mundo. Ese es un vacío existencial que el hombre tiene. Y es por eso que nosotros necesitamos vivir en comunión con Él. Si no tenemos esa comunión con Dios, nuestra vida
está incompleta, nuestra vida está vacía. Lo tercero, que viviera su vida en la voluntad de Dios y de esta manera cumpliera el propósito de Dios para el hombre en el mundo. Por favor, busquen los textos bíblicos que ya se los voy a pedir. Que viviera su vida en la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que aprender a vivir y a aceptar la voluntad de Dios para su vida. Una de las primeras creaciones del Señor fueron los ángeles. Dentro de los ángeles encontramos serafines, querubines, arcángeles. Encontramos allí a todos ellos. Fue la primera, lo primero que el Señor creó en la eternidad. Lo primero que habitó también la tierra. Lo primero que habitaron los demás planetas. Cuando algunos exploran los diferentes planetas alrededor del sistema solar, los planetas que tenemos alrededor nuestro, siempre dicen que al parecer en algún momento hubo vida. Algunos dicen que Marte es uno de los planetas que pudo haber sido el más parecido también a la Tierra. Pero algo pasó y esos planetas quedaron sin vida, sin existencia, en otras palabras. ¿Qué es lo que pasó? La Escritura lo dice. Cuando usted lee Isaías 14, cuando usted lee el libro de Ezequiel en el capítulo 18, si no me equivoco, la Biblia habla allí acerca de la creación de un ángel el cual fue puesto aquí en esta tierra, en este Edén. Aquí fue formado. Dice que en el día de su creación hubo mucho gozo, hubo mucho júbilo. Dios hizo de él un querubín hermoso. Los querubines tienen el objetivo de cuidar todo lo santo de Dios, todo lo maravilloso que Dios ha creado. Y cuando Dios crea este planeta, puso a este ser como un encargado de cuidar este lugar tan hermoso y tan maravilloso que Dios crea. Pero este ser se sublevó. Dice la Sagrada Escritura en el libro de los Salmos que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Y es lo que le pasó a Satanás. Fue tan usado por Dios. Tuvo una asignación tan alta dada por Dios que tuvo tantos ángeles a su cargo, inclusive tanta autoridad Dios le dio aquí, que él se sublevó. Y dice la Escritura, el libro de Ezequiel, capítulo 18, que él dijo, subiré al cielo. Y vamos mejor a la Biblia, porque creo que estoy en Ezequiel 28 en vez del 18. Sí, es 28. Sí. Ahora vamos a la Escritura. Sí, Ezequiel capítulo 28. Dice esta versión, la pechita que estoy usando ahora, dice, tú eres un modelo perfecto, lleno de sabiduría, coronado de hermosura. Estabas en Edén, el huerto de Dios era de toda piedra preciosa era, tu atavío de sardio, cornalina, esmeralda, berilo, zafiro, el jaspe, la roca de cristal, las perlas. Desde el día que fuiste creado, llenaste tus tesorerías con oro y con piedras preciosas tu almacén. Estabas junto con el querubín que cubre. Yo te puse en el monte santo de Dios y estabas entre las piedras de fuego. Anduviste irreprensible en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se encontró iniquidad en ti. Entonces, debido a que se enalteció tu corazón, versículo 17, a causa de tu hermosura, tu sabiduría se corrompió junto con tu hermosura, por lo cual te arrojé por delante por tierra delante de los reyes y te entregué a ellos para espectáculo. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, también habla sobre este mismo ser, un ser que fue creado al igual que todos los ángeles para la gloria del Señor. Fue creado para la gloria
del Señor. Y dice el versículo 13, Isaías capítulo 14, versículo 13. Y dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré sobre los altos montes que están en los extremos del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Él quería ahora tomar un rol más grande. Él quería gobernar en el reino de los cielos. Él quiso dejar de ser un ser que reciba órdenes y servir a Dios y empezar a tener súbditos que lo sirvan a él y él darle orden. Dios lo desechó. Nosotros conocemos la historia. Y cuando es desechado, luego de ser desechado, ¿sabe qué crea Dios? Dios crea al hombre. Dice el libro de Génesis, precisamente capítulo 1, en el versículo 17, como lo leímos hace un momento, que creó Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. En Isaías capítulo 14, en el versículo 14, justamente dice el profeta que él dijo algo: seré semejante al Altísimo. ¿Sabe por qué es el problema que tenemos nosotros, la humanidad, el odio que el diablo tiene en contra nuestra? Porque lo que él quiso tomar por la fuerza, Dios decidió dárnoslo a nosotros como un regalo, su semejanza. Y Dios formó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Dios formó al hombre, ya que este ser, al igual que la tercera parte de los ángeles, se rebelaron contra Dios. Y de allí una respuesta a la esterilidad en el resto de los planetas, en los cuales también debieron haber morado seres angelicales, es precisamente esta: el haberse rebelado contra Dios. Pero Dios escogió la tierra para allí formar al hombre, ordenarla, crear al hombre, y dice la Escritura que lo hizo para gloria de él, para que el hombre pudiera glorificar a Dios. Satanás dijo: voy a hacer pecar a esta nueva creación, porque esperaba que Dios deseche al hombre, pero Dios dijo: no, yo lo voy a perdonar, yo lo voy a restaurar, yo lo voy a fortalecer. ¿Por qué tenemos esta lucha con el maligno? Usted y yo a veces pecamos todos los días, pecamos a diario, muchas veces le faltamos a Dios y Dios cada día nos perdona. Sencillamente venimos a su presencia y Dios nos limpia, Dios nos purifica. Él pecó, se levantó contra Dios, quiso hacer algo que nosotros nunca vamos ni siquiera a pensar, y Dios lo desechó y no lo perdonó, sino que lo desechó y lo convirtió en un espanto, dice el libro de Isaías. Lo convirtió en un espanto. Por eso tenemos esa lucha en contra del maligno. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, legiones de demonios que operan en las regiones celestes. Por eso es la lucha que usted tiene contra el maligno, porque lo que usted tiene no lo tiene él. Nosotros tenemos redención. Llegamos a fallar tanto que al parecer estábamos todos condenados. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos capítulo 6, versículo 23 también dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:1 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Romanos 10:9 nos da el único requisito para que nosotros podamos disfrutar de todo esto. ¿Y sabe cuál es? Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Es tan fácil, sencillamente venir a Cristo y Dios se encarga del resto. El maligno se sublevó contra Dios y Dios lo desechó. Nosotros solamente tenemos que aprender a vivir haciendo su voluntad, caminando bajo su voluntad, y de esta manera el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Isaías capítulo 43, verso 7, déle lectura, por favor. Amén.
Isaías 43, versículo 7 dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Para su gloria. Colosenses 1:16, por favor. Amén. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él y para él. Eso es que no se le puede atribuir la creación a la casualidad. No se le puede atribuir la creación a la evolución. Todo fue creado por una mano inteligente, por alguien que pensó en hacer todo perfecto, porque Él es perfecto y ese es Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, por favor. Señor, digno es de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Por su voluntad, todas las cosas existen y fueron creadas. Si usted está allí frente a su cámara, lo que tiene es precisamente un reflejo suyo. ¿Sabe quién es usted? Usted es un reflejo de la voluntad de Dios. Usted no es un accidente. Usted no es una casualidad. Usted es alguien que estuvo dentro del corazón, del pensamiento del Señor. Y está aquí en esta tierra por su voluntad. Y tenemos que encontrar sencillamente nuestro propósito en Dios. Buscarlo, seguirlo y servirle, y del resto se va a encargar Dios. Amén. Continuamos. Su género. Dios creó el género y la sexualidad humana. Denle lectura al siguiente párrafo donde dice: el género no es confuso, por favor. Dice, el género no es confuso ni mucho menos resultado de un proceso Siga. accidental de evolución. El hombre y la mujer fueron creados de manera diferente y recibieron una asignación de roles de parte de Dios con ramificaciones familiares, sociales y eclesiásticas. Amén. El género no es confuso. Ahora sí, demos lectura a lo que dice Génesis capítulo 1, 27 y Mateo capítulo 19, versículo 4. Génesis 1, 27, por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuántos géneros creó Dios entonces? 2. Creó 2 géneros. Mateo 19, versículo 4, por favor. Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis visto que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Amén. Entonces, Dios creó el hombre y la mujer, su género y su sexualidad. Desde el momento en que el hombre, el ser humano nace, ya nace con un género, con una sexualidad. O es hombre o es mujer. Si se hace un estudio a las células de una persona recién nacida, o bien son XX o bien son XY. No hay otro. No existe otra más. Existe o XX o existe XY. O sea, o es hombre o es mujer. El género no es confuso, como lo dice aquí el texto, ni tampoco resultante de un proceso accidental de evolución. Ahí es que yo nací en un cuerpo de mujer o nací en un cuerpo de hombre.
La escritura nos enseña algo, que el hombre y la mujer fueron creados de una manera diferente y recibieron también ellos una asignación de roles de parte de Dios con ramificaciones familiares, sociales y eclesiásticas. ¿Cómo fue creado el hombre? ¿De qué fue creado? El polvo. Fue creado del polvo. ¿Y la mujer cómo fue creada? De la costilla del hombre. Fueron creados de una manera diferente. Al final de todas las cosas, como la mujer es creada del hombre que fue creado del polvo, también se va a hacer polvo. Pero en el principio, Dios nos creó a cada uno de una manera diferente. Al hombre lo hizo del polvo, sopló aliento sobre él y fue él un ser viviente. Y a la mujer la creó de la costilla de este ser. Dios lo hizo de una manera diferente. También le dio roles diferentes. Cada uno tiene un rol de parte de Dios con una ramificación diferente sobre esta tierra. Dios decidió a la mujer darle el útero, que sea ella la que dé a luz, que sea ella la que pueda parir. Hoy en día por ahí anda un pensamiento que algunos andan diciendo, parezco que estoy embarazado, que esté panzón, pipón, barrigón es una cosa, pero embarazado no se puede. No se puede, y por mucho que la ciencia trate de evolucionar, no va a poder lograr hacer que un hombre dé a luz. Eso en las películas podría ser. Pero esto quiere decir que Dios hizo las cosas con un diseño. Y en el diseño, Dios, así como creó al hombre en primer lugar, siempre también lo ha puesto en un primer lugar. No por capacidad, no porque el hombre tenga mayor capacidad de inteligencia o tenga mayor preferencia, es sencillamente por diseño y por orden. Fue primero creado el hombre. Amén. Fue primero creado el hombre. Por eso es que en la familia, ¿quién es cabeza? Es el hombre. Es el hombre. En lo social, ¿a quién por lo general es el llamado a prestar servicios a las Fuerzas Armadas? El hombre. En primer lugar, en la iglesia, ¿quién es llamado en primer lugar a ejercer el ministerio como pastor, como obispo? Es el hombre. El hombre ha cometido el error durante mucho tiempo de no cumplir con su rol. Dios levanta a la mujer. Por eso, aunque el hombre es cabeza, el hombre no puede, por causa de las vanidades de este mundo, cualquier cosa en la que se enfrasque, deja su casa. ¿Quién se vuelve la cabeza? Se vuelve la mujer, porque no está el hombre, porque no lo está. La mujer muchas veces es la primera en buscar a Dios y no el hombre. En la iglesia el hombre no quiere pastorear, está que duda, que no quiero, que no sé si sí o si no, que es muy duro, muy difícil. Dios levanta a una mujer y la pone como pastor. Dios no se hace lío la vida. Dios no se hace lío la vida. A veces eso trata de ser llamado como un machismo y eso trata de fortalecer el feminismo, pero Dios no es que tiene preferencias, sencillamente es por orden del diseño, como Dios nos creó a cada una de las cosas. Continuamos. El género de una persona es definido. Dele lectura, por favor. Amén. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Amén. Amén. Y mire lo que dice acá el párrafo. Dice, el género de una persona es definido permanentemente. Está por eso aquí subrayado, que se pueda entender.
porque su género es permanente, desde el momento que nace hasta el momento que muere. Nació hombre, morirá hombre, nació mujer, morirá mujer. Su género es definido permanentemente, desde su concepción. Se revela en el nacimiento. Cuando nace, ¿qué dice el doctor? Fue hombre, es mujer, nada más. No puede decir otra cosa. O es hombre, o es mujer, es varón, o es hembra, una de las dos cosas. Y Dios espera que la persona viva de acuerdo con el género que le fue concedido por él al nacer. Hoy en día, pues hay un pensamiento por ahí que si me siento de otro sexo, pues puedo serlo, porque yo me siento así. Pero eso no es lo que la Escritura enseña, y ese pensamiento está creciendo. O sea que si de aquí a mañana se siente asesino, hay que aceptarle que sea asesino. Por ahí salió uno que se siente caballo, digo, y que se siente caballo y quiere ser considerado como un caballo, que vaya a comer comida de caballo, a ver si va a comer. Que me siento perro, coma comida de perro, a ver si es que va a querer. Y ese pensamiento se está extendiendo hoy en día, que me siento así. Si yo me siento de esa forma, puedo ser lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo siento. O sea que si se siente asesino, vaya y mate nomás y nadie le puede decir nada, porque es que él nació en el cuerpo de un asesino y tiene que vivir matando. No. Dios espera que la persona viva de acuerdo con el género que le fue concedido por él al nacer. El que nació hombre, hombre; el que nació mujer, mujer. Y su género asignado por Dios debe ser usado para los propósitos para los que Dios lo creó y para la gloria del Señor. Si el hombre se desvía, es una rebelión. Por eso el libro de Romanos 1:24 dice que como ellos decidieron deshonrar a Dios con su cuerpo, Dios los entregó, dice la Escritura. Dios lo entregó en la concupiscencia de su corazón, de una mente reprobada. Porque eso es lo que provoca eso. Usted dice, no, yo no me siento así, o yo pienso que las cosas son así, y termina rebelándose contra Dios. Y el problema se lo va a llevar el ser humano, porque no va a vivir la vida que Dios ha querido que viva, ni tampoco va a morir como Dios espera que el hombre muera. Van a morir con enfermedades, van a morir con problemas sociales, van a vivir una vida aislada, van a vivir siendo víctimas del bullying, del acoso. ¿Por qué? Porque sencillamente está desviado del diseño con el cual el Señor lo creó al hombre. Entonces, Dios creó el género y la sexualidad humana. Y lo último, su matrimonio. El matrimonio es una institución. ¿Qué dice aquí? ¿Es una institución qué? Sagrada. Denle lectura a Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24, por favor. Amén. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, útica y los que serán una sola carne. Amén. Por ahí escuché una voz que dijo única. A ver, Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, esto es ilícito, el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Continúe. Continúe, falta todavía. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo por esto al hombre, dejará el padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Amén. Ahora bien,
entre un varón y una mujer que se unen ante Dios, invocando su bendición con los propósitos de acompañarse. Eso es el matrimonio, una institución sagrada entre los dos géneros, no entre un género, hombre con hombre o mujer con mujer, sino entre dos géneros, un hombre con una mujer. Eso es un matrimonio, entre un hombre y una mujer que se unen ante Dios pidiendo su bendición. Por eso es importante el matrimonio. Es importante que en esta sociedad, que lastimosamente se ha desviado mucho del Señor, nosotros nos preocupemos por hacer las cosas bien. Hoy en día ya la gente no quiere casarse. Hoy en día la virginidad es un tema de antaño. Las personas dicen, no, primero hay que probar, hay que conocer a las personas, estar con uno, con otro, a ver, para luego poder tomar una decisión, conocer un chico y después conozco a otro, conozco a una chica, después conozco a otra y algún día me decidir con quién me he de casar. Pero esa no es la forma como Dios creó al hombre. Dios dejó el matrimonio para un hombre y una mujer, las relaciones sexuales para un hombre y una mujer que se amen. De allí la importancia del matrimonio, porque cuando usted se casa, es verdad que usted en la actualidad tiene que ir a un juez, tiene que ir a un juez, a un notario, al registro civil, y la persona encargada de casarlo le va a hacer firmar un papel que se puede quemar, puede quedar en un archivo, puede quedar en una nube, quién sabe cómo queda ese papel. Pero el objetivo de eso es que usted haga un compromiso delante de Dios. Eso es un matrimonio, es un compromiso con el Señor. Usted está pidiendo la bendición de Dios y por eso formaliza su matrimonio. Porque si usted no formaliza su matrimonio, es como que usted tiene hijos y no le quiere dar el apellido. Es así. O es como que usted se entrega a Cristo y no quiere bautizarse. Es lo mismo. Por eso es importante el matrimonio, el casarse, aunque parezca, bueno, quizás no es muy relevante, y para más de ir donde un juez y firmar un papel, si basta con que yo te ame, no. Ante Dios, esa formalidad del matrimonio hace que las personas hagan un compromiso de honrarse el uno al otro. Por eso, aunque sea un juez, a mí me casó un gordito y siempre le digo a mi esposa, acuérdese del gordo que nos casó. Acuérdese de ese gordito que nos casó. Y él nos dijo, ¿aceptas estar con ella en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza? Y no me acuerdo la otra, y hasta que la muerte los separe. Y dijimos, amén. Y allí hicimos ya un juramento. Desde allí hicimos nosotros un juramento de amarnos, de valorarnos, de respetarnos y estar juntos hasta el final. Ese es el propósito de Dios con el matrimonio. Por eso es importante que nosotros le demos valor al matrimonio, no sencillamente a la unión. Es verdad que usted sin casarse puede amar a una persona, pero no formaliza su matrimonio delante de Dios. No ha buscado la bendición, ha invocado la bendición de Dios para su vida, para el hogar que está por formar. Y dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer se unen ante Dios invocando su bendición con los propósitos de acompañarse, también de disfrutar la sexualidad, porque eso hace que nosotros nos comprometamos a que la persona con la que vamos a disfrutar del placer sexual sea con nuestra esposa. Cuando no hay un matrimonio, la gente piensa, sí, al final no soy casado. Al fin y al cabo, no se siente comprometido. No se siente, por eso muchos jóvenes no quieren casarse. Y aún otros que no son jóvenes, son más viejos, tampoco quieren casarse. Porque quieren vivir aquí, allá, con uno y con otro. Quieren vivir de esa forma. Pero el objetivo del sexo es para un hombre con una mujer. Y lo siguiente de esto es que procreen, o sea, tengan hijos, una familia. Y así, con una familia, proyecten la unión de Cristo con su iglesia. Cristo denomina a su iglesia como su esposa. Cuando usted se bautiza, usted está afirmando su compromiso con el Señor. Y como iglesia nos convertimos en la esposa de Cristo. Él es el novio.
Él es el novio, la iglesia es la novia, y esa boda está por darse el día de el arrebatamiento y que vayamos a la presencia del Señor. Dice la escritura en el libro de Apocalipsis que allá hay una cena preparada. Se llama la cena de la boda del Cordero, porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino blanco y resplandeciente. Es el momento en el que la iglesia ahora se va a unir eternamente con Cristo. Se va a unir eternamente con el Señor por toda la eternidad. Es lo mismo, el mismo diseño el que Dios tiene para con el hombre en el matrimonio. Amén. Bien, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Amén. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con esta clase. Ya son las 6 de la tarde. Hoy pues tuve una reunión del ministerio y por eso empezamos un poco más tarde. Amén. Aquí está la tarea, por cierto. Me olvidé de mostrarles la tarea. Ya les voy a enviar el PDF con la tarea. Ahí está la tarea. Ya se las envío para que ustedes puedan realizar la tarea de esta semana. Amén. Pastor, una consulta. Antes que me olvide. Lo que pasa es que yo sí hice la tarea, pero mi cuaderno, yo como por lo general paso en la casa del pastor, se me ha quedado allá y no se lo ha podido encontrar. ¿Puedo tal vez enviarlo apenas lo encuentre? Porque la tarea de esta semana sí lo hice, pero... Sí. Lo que yo les dije, que la tarea me la envíen hasta el viernes. Me la envíen hasta el viernes, porque si ustedes se dan cuenta, yo sábado y domingo ni respondo. Tengo muchas ocupaciones y aparte de eso me gusta estar estudiando, preparando la clase también para darla. Sábado y domingo yo no reviso tareas. Si usted me la entrega desde el lunes hasta el viernes máximo, que usted me la envíe hasta el viernes, ya igual, ya esté en el filo de la raya, pero que me la entregue, yo puedo revisársela y leerla como a mí me gusta. A mí me gusta leer lo que ustedes piensan, me gusta. Pero si ya ustedes me la envían un sábado y si yo se las alcanzo a revisar, no se las voy a leer con tanta dedicación como se la pudiera leer un martes, un miércoles o de los días entre semana. Por eso les pido envíenme la tarea hasta el lunes. Pero si ya no la enviaron, igual envíenla, no se atrasen. No se atrasen porque cada tarea cuenta. Amén. Cada tarea cuenta. Bien, vamos a orar para dar por despedida esta cosa. ¿Algo más iba a decir alguien? Por ejemplo, yo le mandé mi tarea, pero usted yo no sé si no se ha dado cuenta, pero no ha puesto nada. Por eso. Que yo ya le envié el viernes. Ya me la envió dentro del filo en la raya. Amén. Vamos a orar entonces para dar por terminada esta reunión en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por esta tarde. Por lo que hemos aprendido, Señor, hoy te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús. Bendícenos, guárdanos, cuídanos y permítenos la próxima semana nuevamente reunirnos y continuar aprendiendo más acerca de ti y de tu palabra. Te damos las gracias porque eres bueno y porque para siempre son tus misericordias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué materia vimos el día de hoy? Antropología bíblica. Antropología. Estudio del hombre. Esta semana vamos a hablar sobre amartiología. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Vámonos al culto. Vaya a cambiarse. Amén, pastor. Bendiciones con todos. Amén. Señor pastor, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. A usted también, pastor. Dios bendiga, Dios bendiga. Abandonamos.